Miguel, una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para hacer la guerra espiritual? Vamos a ver, ¿usted tiene la capacidad para responderme esa pregunta? Bueno, claro. Mire, el primer requisito para hacer guerra espiritual Ajá. es estar en santidad. Segundo. Ese es el primer requisito. El segundo requisito para hacer guerra espiritual es conocer las herramientas que usted tiene como guerrero. ¿Herramienta? ¿Qué es eso de herramienta? La Biblia habla de las armaduras que usted debe tener en el Espíritu en Efesios 6. Entonces usted tiene que saber cuáles son las herramientas que usted tiene. Eso es lo segundo. Tercero, ¿a quién usted está confrontando? ¿Qué entidad es la que usted está confrontando? Explíqueme eso. Bueno, primero, tú no puedes hacer guerras espirituales si tú tienes puertas abiertas con el diablo. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Desorden en tu casa con tu esposa. Ajá. Desobediencia con el pastor, Ajá. con la iglesia. Enemistades, Ajá. pleito y contienda que dependan de ti. ¿Y orgullo? ¿Y soy orgulloso? Eso es parte. El que hace contienda normalmente siempre tiene orgullo. Porque orgullo es amor por sí mismo. Y el que está contendiendo nomás piensa en él. Normalmente eso es parte. Entonces, usted tiene esos tres tipos de condiciones para hacer guerra espiritual. Repita, ¿cuáles son las tres condiciones? Mire, primero, usted tiene que tener y estar en paz y en obediencia, no tener pecado, no tener puertas abiertas en el mundo espiritual, donde Satanás tenga derecho legal. Satanás tiene derecho legal porque usted está en pecado, entra a su mundo y le hace guerra y lo acusa delante de Dios. ¿Y cómo se abre una puerta espiritual? Bueno, cuando usted entra en una condición de pecado, ya sea de desobediencia al pastor, ya sea en desobediencia con su esposa, en desobediencia con su jefe, en desobediencia, claro, siempre que dependa de usted, porque siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo con usted, pero siempre que dependa de usted tiene que buscar la paz y poner las cosas claras. Como dice la Biblia. Como dice la Biblia. Entonces, si usted tiene puertas abiertas, usted tiene obstáculos en medio de su oración y su oración tiene dificultad para subir. El ángel que trabaja contigo, está trabajando contigo. Cuando tiene derecho espiritual en ti, él viene sobre ti y te hace guerra en el mundo espiritual. Y él reclama su derecho porque tú estás en pecado. Entonces tú no puedes, se te hace mucho más difícil la guerra. No es que no la puede hacer, se te hace mucho más difícil la guerra. Pero hay cristianos que se ponen a pelear contra el diablo sin tener armadura. ¿Y cómo esa gente puede pensar si ni sabe cuáles son las armaduras? Por eso es que a veces se vuelven locos. ¿Cómo? Por eso es que a veces se vuelven locos. Por eso es que a veces se descarrían. Por eso es que a veces cometen. ¿Por qué? Porque no tienen. Porque están peleando y no tienen alma. No tienen alma. Una de las herramientas más difíciles es la falta de respeto a los líderes de la iglesia. Hay gente que no quiere respetar a los líderes de la iglesia. Y ese es uno de los pecados maduros. La Biblia registra que la primera persona que comenzaron y se levantaron contra el líder fue con el caso de Moisés. Ajá. Y fue su hermana. Ya. ¿Y qué le dio? Ajá. Lepra. Y tuvo que Moisés orar por ellos para que no se muera María. Sí. Le dio lepra. Sí. Cuando en el caso de Elí, que Elí pecó, ¿usted ha leído en alguna parte de la Biblia que el pueblo se rebeló contra Elí? No. ¿Quién fue quien terminó con Elí? El mismo Dios. El mismo Dios. Entonces a ti no te mandaron a estar buscando al siervo ajeno, porque si delante de su Señor está en pie o cae, y Él es poderoso para levantarlo, puede levantarlo. A ti no te mandaron a juzgar al siervo. Usted tiene que al pastor o al líder que sea ahí respetarlo y no estar creyendo que usted es el que más sabe. Y si el pastor tiene una falsa doctrina, Entonces, ¿cómo el miembro enfrenta el problema? Inmediatamente, ¿qué te manda a hacer la Biblia? La Biblia dice, huye de él, pueblo mío. O sea, falsa doctrina, usted coge su maleta y se va para la doctrina, ora y se va, lo deja él con su problema.
Él y su Señor, el Espíritu les revelará los que son de Dios, que salgan de ahí. Porque tampoco el pueblo está abandonado. Dios va a revelarlo. Y a su tiempo Él lo va a sacar o lo mata o hace lo que sea con ese líder, pero lo hace Dios. Entonces lo que dice Juan 8:32, que dice, y conocer la verdad y la verdad te hará libre, significa que el cristiano puede tener libertad si el pastor está en errores doctrinales. Claro, es que es el conocimiento que te hace libre. Desde que tú oyes algo que te hace ruido, que no es bíblico, usted lo hace con altura y le dice al pastor y le muestra con la Biblia que no es así. Si él no lo asume y hace lo que saben hacer, que te capsulan y nunca te dan una oportunidad, tú no tienes por qué seguir en esa congregación. Eso indica que, entonces, que a la pastora se puede confrontar entonces. No lo confrontan. Tú puedes reprenderlo, como dice la Biblia, con altura, con respeto, a solas, bíblicamente. Y si él no asume, entonces tú sabes que eso hay falsa doctrina. Es lo que vaya a la iglesia evangélica, cada esquina hay una. Tienen mismos pastores buenos por ahí. ¿Por qué tú tienes que seguir una falsa doctrina? Porque si hay falsa doctrina, hay demonios. O sea que en la iglesia que hay una falsa doctrina, hay demonios que reparan esa doctrina. ¿Pues quién mantiene esa falsa doctrina en la mente del hombre? No es Dios. Ay, pero usted está desempolvando una Pandora extraña. Eso es como la caja de Pandora. Usted está diciendo que en la iglesia que hay falsa doctrina, hay demonios que repartan. Claro, el pastor y los que están dirigiendo ahí tienen falsa doctrina. ¿Quién emite la falsa doctrina? Dios. No. ¿Quién ministró esa falsa doctrina? Dios. No. ¿Quién mantiene esa falsa doctrina? Dios. El diablo. Entonces, ¿quién mantiene esa sana doctrina? Es quien tenga el pastor. Ay, y entonces, ¿cómo saben los miembros que están siendo dirigidos por Satanás con esa falsa doctrina? Oración, ayuno, para que el Espíritu le revele lo que está mal y lo que está bien. Y estudio de la palabra de Dios. Y cuando Dios le revele eso al miembro y confunde al pastor, el pastor no va a estar de acuerdo con ese miembro, lo va a sacar para afuera. Ajá, y váyase por otra iglesia. Hay una iglesia cada 3 esquinas. O sea que tú estás mandando a los miembros que... Todo el miembro que tenga una falsa doctrina que se vaya para la sana doctrina. Yo le estoy diciendo, váyase y salve su alma. Esto es un asunto de vida o muerte. O sea que es un asunto de salvación, no de iglesia. Ahora bien, claro. Hay miembros que Dios lo tiene en esa iglesia de falsa doctrina para mantener a la iglesia. Son luces que se quedan ahí para que no se descarríe todo el mundo. Y son el líder a quien siguen más que al pastor, porque todo el mundo ya se dio cuenta que el pastor es un adúltero, es un hablador. Porque la falsa doctrina no viene solo con falsa doctrina. Inmediatamente entra el diablo, entran los demonios de adulterio, de fornicación, de todas esas cosas, entran y el pastor inmediatamente no es creíble. O sea que el pastor, el miembro lo que tiene que hacer es recogerse y irse. Pero si el Señor te llama y te dice, yo te he dicho que no te vayas, que tú eres pueblo, quédese ahí, usted ahí va a sufrir tiempo, pero al final va a ser un trabajo importante para Dios. O sea, en conclusión, usted no está llamado a que confunda al pastor, sino que confunda la falsa doctrina del pastor. La falsa doctrina. Y a él, a sola, usted lo sienta, sin avergonzarlo delante de todo el mundo. Tiene que seguir el protocolo bíblico de sentarse con él, a sola, y presentarle con la Biblia lo que usted entiende que no es bíblico. Y si después que usted habla sola con el líder, y el líder no tempera su consejo sabio, ¿qué usted debe hacer entonces? No, nada, usted se queda esperando. Si él no tempera, usted sigue orando y dice, Señor, yo me voy de esta iglesia, porque en realidad aquí la doctrina no es santa, aquí se enseña esto que tú no enseñas, esto que tú no enseñas, y usted se va de la iglesia. Hay muchísimas doctrinas dentro de nuestra doctrina evangélica que no son bíblicas. Nosotros hablamos en contra de la ley. Nosotros decimos que los adventistas viven bajo la ley, pero nosotros vendemos el diezmo como ley y reclamamos el diezmo como ley y leemos a Malaquía, que es ley, y le decimos a la gente ladrones si no dan el diezmo y la ofrenda, como le dijeron en Malaquía a las 11 tribus. ¿Qué le dijeron? Vosotros a todas las naciones, a las 11 naciones,
a las 11 naciones, ladrones soy porque me habían robado, tráigame el diezmo y la ofrenda, el alfolí, y entonces yo multiplicaré. Entonces eso se lo aplican hoy en día a la iglesia cuando eso fue a las 11 tribus de Israel. Y entonces nosotros vivimos aplicando eso, que es ley, en medio de la gracia, como ley. Porque si el diezmo se aplicara como a Abraham, entonces sí, no por ley. Como Abraham dio el diezmo, que fue de lo que lo dio, y lo dio esa vez, y la Biblia no vuelve a decir más nunca, que Abraham fue llevar los diezmos cada vez que hacía un trabajo o algo. Y si el miembro que apoya esa falsa doctrina, cuando Dios haga juicio contra esos líderes que están apoyando esa falsa doctrina, ¿qué pasaría ahí? Porque está apoyando la falsa doctrina. Mira qué es lo que pasa. Los pastores son jueces en esta época, son como jueces. Y hay que, como Abraham, que dio carta de divorcio por cualquier cosa, así los pastores, hoy en día... ¿Moisés o Abraham? Moisés. Moisés. Así los pastores han puesto el diezmo otra vez. Y como lo han puesto el diezmo otra vez, entonces ellos son jueces. Dios lo acepta. Dios lo acepta porque ellos fue que lo determinaron en este tiempo. Ahora bien, lo que tienen que determinar los pastores es qué es ley y qué es gracia. Si lo declaran como ley en medio de la gracia, Pablo dice que el que vive bajo la ley tiene que cumplir bajo todos los preceptos de ley. O sea que no pueden coger el diezmo solamente y dejar lo otro. O ponen el diezmo en la gracia como Abraham y lo definen como gracia, como la gracia que dio Abraham y no como la ley que dio Moisés. Entonces sí es aplicable, no está la malaquía no es para los gentiles. Usted está reciando contra los pastores, usted está reciando. Ahora bien, si un pastor a usted le confronta, le dice opuesto a lo que está diciendo, ¿cómo usted enfrentaría al pastor? Porque el pastor va a reciar en contra de usted, oponiéndose a su posición. Con la Biblia, yo no he dicho nada que la Biblia no dice. La primera vez que se habla de diezmo, ¿cómo fue? Abraham le dio los diezmos a Melquisedec cuando vino de pelear contra los 4 reyes, que liberó a su sobrino, que lo tenían encarcelado, los tenían secuestrados. Y Abraham fue y lo liberó, se paró ante Melquisedec y le dio los diezmos de lo que él le quitó a esos reyes y se fue. Usted volvió a leer más nunca en la Biblia que Abraham volvió a darle diezmo más nunca a nadie. ¿Usted quiere decir que Abraham nada más diezmo una sola vez? En la Biblia más me enseña que una sola vez dio el diezmo. ¿Tiene más evidencia? Yo no lo he leído en la Torá, ni en la Taná, ni en los Nevilines, en ningún lugar que Abraham volvió a dar diezmo más nunca, absolutamente. Entonces, ¿por qué hay gente que comparan el diezmo de Abraham con el de hoy en día? Si él nada más diezmo una sola vez, ¿qué pasó ahí? Falta de conocimiento y manipulación. Hay algunos que tienen falta de conocimiento, ya se lo enseñaron, los concilios que reciben el diezmo de las iglesias, no le conviene que se cierre esa entrada, porque ya la gente tampoco quiere dar por amor. ¿Cómo? No, la gente no quiere dar por amor, entonces ellos lo presionan con malaquía para que den diezmo, y entonces la gente la diezma, porque si es por amor, otra cosa hay que tener pendiente. Pero si usted no da con amor, usted pierde su dinero. Pero y lo que dan el diezmo, yo le voy a hacer una pregunta. Es por amor que lo dan. Es por amor. Es por amor. Oiga cómo es que dan el diezmo. Ajá, hoy en día. Sí, oiga cómo en el 2021. Digo, 2025. En todo el tiempo donde yo he visto el diezmo, oiga cómo es que se da. ¿Cómo que se da? Yo voy a diezmar para que el Señor me lo multiplique. Porque la Biblia dice que Él va a ver. Sembrando, para cosechar. Sí, porque yo voy a abrir la ventana de los cielos. Ajá. Para ti si tú del diezmo. O sea, no hay amor, es un negocio. O sea, que el diezmo no es con amor. Pero léalo, la gente dice, diezme para que usted vea siempre que el Señor se lo va a multiplicar. O sea, no es diezme, porque usted tiene que hacer un trabajo en la iglesia, porque la iglesia se mantiene y se paga con el dinero que entra, porque nosotros no tenemos quien nos dé. No es diezme para que el Señor se lo multiplique. Pero los pastores no están de acuerdo con usted. Pero yo no tengo que ver con eso, yo ando con mi pasaje en los bolsillos.
El pastor que no tiene que demostrármelo con la Biblia. Eso es, la Malaquía es ley a las 11 tribus. O sea, usted quiere decir que los cristianos evangélicos están mezclando la ley con la gracia. Claro, Es un sancocho. Habla en contra de la ley. Eso es un sancocho de siete carnes. Mezclar la gracia con la ley. Eso es un mango con llama, eso no pega. ¿El que no pega? Coger la ley y meterle en la gracia, o tú estás en ley, yo estoy en gracia. Pablo dice que el que ha ido bajo la ley tiene que cumplir todos sus preceptos. Ajá. También ahí tenemos que meter muchísimas otras cosas. No estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia de Cristo. Y entonces, eso está en la guerra espiritual. El diezmar por ley. Bueno, ahí hay un tema. Uh-huh. Porque si el ángel de la iglesia tiene establecido eso en la iglesia y tú estás en contra de eso, estás en contra del ángel, tú tienes obstáculos en los cielos. Aparece un sancocho extraño. Y entonces ahora, Usted, desenvuélvense el lío porque... O cuando usted está en un sitio, mi mamá decía, Ajá. donde puede hacer lo que viene. Ajá. Cuando usted está en un sitio, o se adapta o se va. ¿Y si está en falsedad? Váyase, usted para eso estudió la Biblia, para entender. Pero todos no han estudiado la Biblia. Tienen que comerse eso. No todos han leído la Biblia, no todo el mundo estudia la Biblia. Y entonces, el que no estudia, tiene que comer todo lo que ponga en el plato. Bajo doctrina y preceptos doctrinales creados por hombres que lo hemos vivido muchísimos años que realmente no son bíblicos. Y en el día del juicio, todas esas doctrinas extrañas que establecen los pastores, ¿qué Dios hará con esos pastores que tienen doctrina creada por los hombres? Bueno, sí lo da. Yo pienso, eso soy yo pensando. Que no sé quién para juzgar en cuanto a salvación ni perdición. Ajá. Pero la Biblia dice que donde no hay conocimiento de ley no se impugna de pecado. Las iglesias que han creído todo eso todo el tiempo, y el pastor que ha creído sobre eso y no tiene conocimiento, él va a ser juzgado por el conocimiento que él tiene hasta el momento. Porque aquí lo que salva es Cristo. Cristo es que salva. Entonces, ahora, el pastor que está claro en lo que está haciendo, ah, el pastor que sabe que eso no es ley. hay un dicho popular que dice que tan culpable es que le amarra la pata como que mata a la vaca. Así dice. Y entonces, si el miembro sabe que lo que enseña el pastor es falso, es tan culpable como el pastor con la falsa doctrina, Porque está apoyando una falsa porque doctrina. tiene conciencia de lo que está ejerciendo es falso. Claro. Yo en ocasiones lo que le digo a algunos pastores, mire pastor, yo no creo ni en esto, ni en esto, ni en esto. Ya usted sabe. Simplemente. No voy a confrontar, no me voy a meter en esos líos, pero ya usted sabe, no me hable de eso, que yo no creo en eso, por esto, por esto, por esto, por esto. Y se lo pongo claro y estamos, porque como no, realmente quien salve a Cristo, y a veces no son ni siquiera puntos de salvación, sino que son teológicos. Simplemente cada cual se queda en su caballo montado y sigue caminando. Bueno, entonces, un mensaje final para los cristianos que hacen guerra espiritual, pero por ignorancia no saben cómo guerrear, porque no saben cuáles son las armaduras. Mencionen alguna armadura de guerra para que la gente se edifique en este video. Vuelvo y reitero, en la obediencia a la palabra de Dios, obediencia a los líderes, siempre estar del lado del líder, apoyar a su líder, darle la mano, si usted es una falsa doctrina, acérquese confiadamente al líder, dígale lo que usted no está de acuerdo, siempre con respeto. Recuérdese que si él está en un error